Hay algo que haces ahora mismo que nunca podrás deshacer. Estás envejeciendo. Cada segundo que pasa mientras escuchas esto es un segundo que no va a volver. El café que se enfría en tu mesa no se va a calentar solo. El humo que sube de una chimenea no va a volver a entrar. Los años no retroceden. El tiempo, para ti, para mí, para cualquier ser vivo en este planeta, solo va en una dirección, hacia adelante. Pero aquí está el problema. Un problema que los físicos conocen desde hace más de 100 años y que todavía no han resuelto. Un problema tan profundo que Roger Penrose, uno de los matemáticos y físicos más importantes del siglo XXI, ha dedicado décadas de su vida a intentar entenderlo. Las leyes de la física no dicen eso. Las ecuaciones que describen cómo se mueven las partículas, cómo interactúan los campos, cómo evoluciona el universo a nivel fundamental, son perfectamente simétricas en el tiempo. Si grabas un video de 2 electrones chocando y lo reproduces al revés, no puedes distinguir cuál es la versión original y cuál la invertida. Ambas son físicamente posibles. Ambas obedecen todas las leyes conocidas. Entonces, la pregunta es tan simple como perturbadora. Si las leyes de la física permiten que el tiempo vaya hacia atrás, ¿por qué el tiempo solo va hacia adelante? Y si las leyes de la física permiten que el tiempo vaya hacia atrás, ¿significa eso que viajar al pasado es, en algún sentido, posible? La respuesta de Roger Penrose no es la que esperarías, y cambia completamente la manera de entender qué es el tiempo, qué es el universo y qué eres tú dentro de todo esto. Empecemos desde el principio, desde la pregunta más básica de todas. ¿Qué es el tiempo? Parece una pregunta con respuesta obvia. El tiempo es lo que mide un reloj. El tiempo es la sucesión de momentos. El tiempo es lo que separa el pasado del futuro. Pero cuando los físicos intentan definir el tiempo con precisión, se encuentran con algo desconcertante. El tiempo no aparece en las ecuaciones de la física como algo fundamental. Aparece como un parámetro, una variable, una coordenada. En la mecánica clásica de Newton, el tiempo es absoluto, el mismo para todos los observadores en todos los lugares del universo, un flujo uniforme e imparable que existe independientemente de todo lo demás. En la relatividad especial de Einstein, el tiempo dejó de ser absoluto, el tiempo se dilata. Un reloj que se mueve rápido va más lento que uno en reposo. 2 observadores que se mueven a velocidades diferentes miden duraciones distintas para el mismo evento. En la relatividad general, el tiempo se curva. La gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. Un reloj cerca de una masa enorme, como un agujero negro, va más lento que uno lejos de esa masa. El tiempo es elástico. El tiempo es geométrico. El tiempo es parte del tejido del universo de una manera que Newton nunca imaginó. Pero en ninguna de esas teorías, en la mecánica clásica, en la relatividad especial, en la relatividad general, hay nada que diga que el tiempo debe avanzar solo en una dirección. Las ecuaciones funcionan igual en ambas direcciones temporales. Son lo que los físicos llaman simétricas bajo inversión temporal o T-simétricas. Y sin embargo el tiempo avanza solo hacia adelante, siempre, sin excepción, con una consistencia que desafía cualquier explicación basada en las leyes fundamentales. ¿Cómo es posible esa contradicción? Para entenderla, necesitas conocer una de las ideas más extrañas y más poderosas de toda la física. Una idea que emergió en el siglo XIX, que tardó décadas en ser aceptada y que cambió para siempre la manera en que los científicos piensan sobre el universo. La entropía. La palabra viene del griego y significa transformación, pero en física tiene un significado muy preciso. La entropía es una medida del desorden de un sistema. Un sistema con entropía baja está altamente organizado, tiene pocas formas posibles de estar configurado.
Un sistema con entropía alta está desordenado, tiene muchas formas posibles de estar configurado. Un cristal de sal perfecto tiene entropía baja. Los átomos están ordenados en una red precisa. Hay muy pocas formas en que esos átomos pueden estar y seguir siendo ese cristal. El gas que resulta cuando ese cristal se disuelve en agua tiene entropía alta. Los átomos están dispersos al azar. Hay casi infinitas formas en que pueden estar distribuidos. Y aquí viene la ley más inexorable de toda la física, la segunda ley de la termodinámica. La entropía de un sistema aislado nunca disminuye, siempre aumenta o en el mejor caso se mantiene igual, nunca baja. Eso significa que el desorden siempre aumenta. Los sistemas evolucionan de estados de baja entropía a estados de alta entropía. El cristal se disuelve, el café se enfría, el humo se dispersa. Los organismos envejecen y mueren, las estrellas se apagan, el universo marcha lentamente pero implacablemente hacia un estado de desorden máximo. Esta tendencia al desorden es exactamente lo que define la flecha del tiempo. El tiempo avanza hacia adelante porque la entropía aumenta hacia adelante. Si pudieras ver un video de un cristal de sal disolviéndose y otro de los átomos de sal reuniéndose espontáneamente para formar el cristal, sabrías perfectamente cuál va hacia adelante y cuál hacia atrás. Porque el segundo viola la segunda ley de la termodinámica. La entropía no disminuye espontáneamente. Esto parece resolver el problema. La flecha del tiempo existe porque la entropía aumenta, el tiempo avanza hacia adelante porque el universo marcha hacia el desorden. Pero aquí llega el verdadero problema, el que Roger Penrose lleva décadas señalando con una insistencia que sus colegas a veces encuentran incómoda. Si la entropía siempre aumenta, eso significa que en el pasado era menor, y en el pasado más remoto era aún menor, y en el principio de todo, en el Big Bang, la entropía debería haber sido mínima. El universo debería haber comenzado en un estado de orden casi perfecto, de entropía increíblemente baja. ¿Y eso es un problema? Sí, es un problema enorme, porque no hay ninguna razón física obvia para que el universo haya comenzado en ese estado. El Big Bang podría haber producido cualquier configuración del universo. La inmensa mayoría de las configuraciones posibles son configuraciones de alta entropía, de alto desorden. La probabilidad de que el universo comenzara en el estado de baja entropía que observamos es, según los cálculos de Penrose, fantásticamente pequeña. Penrose calculó esa probabilidad. El resultado es 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Un número tan absurdamente pequeño que no tiene ningún análogo en la experiencia humana. Si escribieras ese número con todos sus dígitos, llenarías un volumen de papel incomparablemente mayor que el universo observable. Es un número que hace que la noción de improbabilidad pierda todo sentido. ¿Por qué el universo comenzó en ese estado? Fue una fluctuación aleatoria, una que ocurrió por pura casualidad entre la infinidad de posibilidades. ¿O hay algo que lo explique, alguna ley o principio que todavía no conocemos? Esta es la pregunta que está en el centro del trabajo de Penrose. Y su respuesta tentativa, incompleta, pero profundamente original, es lo que hace que todo el problema del tiempo adquiera una nueva dimensión. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar del viaje al pasado, porque la entropía explica por qué el tiempo parece ir hacia adelante, pero no resuelve la pregunta original. Si las ecuaciones de la física son simétricas en el tiempo, ¿qué pasa con la relatividad general? ¿Qué pasa con los agujeros negros? ¿Qué pasa con las soluciones de la ecuación de Einstein que permiten lo que los físicos llaman curvas de tipo tiempo cerradas? Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. En 1949, un matemático llamado Kurt Gödel, el mismo Gödel de los famosos teoremas de incompletitud que demostraron los límites del razonamiento matemático, encontró una solución exacta a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que describía un universo
en rotación. Y en ese universo, las líneas que describen la historia de una partícula, lo que los físicos llaman líneas de universo, podían cerrarse sobre sí mismas en el tiempo. Una partícula podía seguir su trayectoria hacia el futuro y terminar en su propio pasado. Gödel se lo mostró a Einstein, que era su amigo en Princeton. Einstein quedó perturbado. Escribió que la posibilidad de viajar al pasado molestaba su sentido físico intuitivo, pero no pudo demostrar que fuera imposible dentro del marco de la relatividad general. Desde entonces se han encontrado otras soluciones de la relatividad general que admiten viaje al pasado. Los agujeros de gusano, conexiones hipotéticas entre dos regiones del espacio-tiempo que podrían actuar como atajos no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Los cilindros de Tipler, estructuras de materia infinitamente larga y en rotación que doblarían el espacio-tiempo de manera que permitirían cerrar las trayectorias temporales. El espacio-tiempo de Kerr, alrededor de un agujero negro en rotación que tiene regiones internas donde las curvas temporales cerradas son posibles matemáticamente. Todas estas soluciones son matemáticamente legítimas. Las ecuaciones de Einstein las permiten, y sin embargo ninguna de ellas ha sido observada. Y hay razones muy poderosas para pensar que ninguna podría construirse en la práctica, aunque sí existieran en teoría. La primera razón es energética. Los agujeros de gusano estables requerirían materia con energía negativa, lo que se llama materia exótica, en cantidades que no parecen existir en el universo real. El principio de energía promedio nula, que es una condición que la materia real parece satisfacer, podría ser suficiente para destruir cualquier agujero de gusano antes de que pudiera ser usado para viajar en el tiempo. La segunda razón es la que más le interesa a Penrose, y es la que conecta el viaje al pasado con la entropía. Si pudieras viajar al pasado, podrías ir a un momento en que la entropía del universo era menor. Podrías llevar contigo información del futuro, información que en el pasado no existía. Eso significaría que la entropía local del sistema universo más tú habría disminuido al ir al pasado. Y eso violaría la segunda ley de la termodinámica. ¿Pero violarla de verdad? ¿O solo aparentemente? Aquí es donde el pensamiento de Penrose se vuelve más sutil y más difícil de seguir, y también más fascinante. Penrose argumenta que el problema del viaje al pasado y el problema de la baja entropía del Big Bang son el mismo problema. Ambos apuntan hacia algo que no entendemos sobre las condiciones de frontera del universo, sobre el estado inicial del cosmos, sobre lo que había, si es que había algo, antes del Big Bang. Y aquí es donde Penrose introduce su teoría más original y más controvertida, la cosmología cíclica conforme, o CCC por sus siglas en inglés. La idea es esta: el universo tiene un fin. En un futuro incomparablemente lejano, después de que todas las estrellas se apaguen, después de que todos los agujeros negros se evaporen por radiación de Hawking, después de que toda la materia masiva desaparezca, el universo quedará poblado solo por fotones y otras partículas sin masa, y las partículas sin masa no experimentan el tiempo de la misma manera que las partículas con masa para un fotón. El tiempo no existe. La distancia entre el inicio y el fin del universo, desde el punto de vista de un fotón, es cero. Penrose propone que ese estado final del universo, ese universo frío y vacío, pero matemáticamente muy particular, es conformalmente equivalente al estado inicial de un nuevo Big Bang. Que el fin de nuestro universo y el comienzo del siguiente son la misma cosa vista desde diferentes perspectivas. Que el universo no tiene un inicio y un fin, sino una sucesión infinita de eones, cada uno comenzando con un Big Bang y terminando en el vacío frío que da origen al siguiente. Y en esta visión, el estado de baja entropía del Big Bang no es una coincidencia monstruosamente improbable. Es una consecuencia de la estructura del universo anterior. El universo hereda la información del eón previo a través de la frontera conforme que los separa.
¿Qué tiene esto que ver con el viaje al pasado? Todo, porque si el universo es cíclico en este sentido, entonces el tiempo no es una línea que empieza en el Big Bang y termina en el vacío frío. El tiempo es algo más complejo. Tiene una estructura que trasciende cada eón individual, y en esa estructura más profunda, la pregunta de qué significa ir hacia el pasado adquiere un significado diferente. No puedes viajar al pasado de tu eón. La entropía lo impide. Las curvas temporales cerradas que permiten las ecuaciones son físicamente inaccesibles, porque construirlas requeriría violar las condiciones termodinámicas que hacen que el tiempo avance hacia adelante. Pero el universo mismo, en su totalidad, sí contiene algo parecido a un ciclo temporal. El fin lleva al principio, no para ningún observador dentro del universo, sino para el universo en su conjunto. Esa idea es perturbadora de una manera muy específica, porque implica que la flecha del tiempo, esa característica fundamental de nuestra experiencia, no es una ley de la naturaleza. Es una consecuencia de las condiciones iniciales del eón en que vivimos. Y esas condiciones iniciales son ellas mismas una consecuencia del eón anterior. El tiempo avanza hacia adelante porque el universo comenzó en un estado de baja entropía. El universo comenzó en un estado de baja entropía porque así lo heredó del eón anterior. Y el eón anterior terminó de esa manera porque así comenzó el suyo. La flecha del tiempo es real, pero su origen es una estructura cíclica más profunda que la propia flecha. ¿Y qué dice la mecánica cuántica sobre todo esto? Aquí es donde Penrose introduce otro elemento de su pensamiento que es igualmente controvertido y igualmente fascinante. La mecánica cuántica estándar describe la evolución de los sistemas cuánticos a través de la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación completamente reversible en el tiempo. Una partícula en superposición de estados evoluciona de manera determinista y simétrica temporalmente. No hay ninguna flecha del tiempo en la ecuación de Schrödinger. Pero cuando se hace una medición, cuando se observa el sistema, la función de onda colapsa. La partícula que estaba en superposición aparece en un estado definido, y ese colapso sí parece irreversible. La información sobre cuáles eran los otros estados posibles se pierde. La entropía aumenta. Para la mayoría de los físicos, el colapso de la función de onda es simplemente una consecuencia del proceso de medición, de la interacción del sistema cuántico con el aparato de medición, que es un sistema macroscópico con entropía alta. El colapso no es una ley fundamental, sino una consecuencia de la física estadística. Pero Penrose piensa que eso no es suficiente. Penrose propone que el colapso de la función de onda es un proceso físico real que requiere una explicación más profunda. Y esa explicación, en su visión, involucra la gravedad cuántica, la teoría unificada que todavía no existe, pero que debería reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general. Su propuesta se llama reducción objetiva orquestada, u ORCH-OR, desarrollada junto con el anestesiólogo y neurocientífico Stuart Hameroff. La idea es que el colapso de la función de onda ocurre cuando la diferencia entre las distribuciones de masa-energía de los diferentes estados en superposición alcanza un umbral de inestabilidad gravitacional. La gravedad, en esta visión, no es solo una curvatura del espacio-tiempo, es también el mecanismo que fuerza a la realidad cuántica a elegir entre sus posibilidades. Y si el colapso es gravitacional, entonces está profundamente conectado con la estructura del espacio-tiempo y con la flecha del tiempo. La realidad cuántica no colapsa aleatoriamente. Colapsa siguiendo una dinámica que está gobernada por la geometría del espacio-tiempo, y esa geometría tiene una historia que empieza en el Big Bang y apunta hacia el futuro. La física cuántica y la relatividad general, en la visión de Penrose, no son simplemente dos teorías que hay que unificar matemáticamente.
Son dos aspectos de una realidad más profunda, cuya comprensión requiere repensar desde el principio qué es el espacio, qué es el tiempo y qué es la información. En ese contexto más profundo, la pregunta de si el tiempo puede volver hacia atrás adquiere una respuesta más matizada. Las leyes de la física permiten soluciones matemáticas que describen viajes al pasado, eso es un hecho. Pero esas soluciones requieren condiciones físicas que no existen en nuestro universo tal como lo conocemos. Y no existen por una razón que es ella misma una de las características más profundas del universo. La entropía comenzó baja y está aumentando. Esa asimetría entre pasado y futuro es tan real como cualquier partícula o campo. Es una propiedad global del eón en que vivimos. Penrose va más lejos. Argumenta que incluso si pudieras construir una máquina del tiempo, incluso si encontraras una curva temporal cerrada en el espacio-tiempo, lo que encontrarías al ir al pasado no sería tu pasado, sería un pasado. Una historia que podría haber ocurrido pero que no ocurrió. La mecánica cuántica no describe un universo único y determinista, sino una realidad de posibilidades. Y viajar a lo largo de una curva temporal cerrada en un universo cuántico no es regresar al mismo momento. Es visitar una rama diferente de la realidad. Esa idea conecta el viaje al pasado con la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, aunque Penrose no acepta esa interpretación. Pero el punto es importante. La imposibilidad del viaje al pasado no es solo una cuestión de ingeniería, de no tener suficiente energía o de no poder construir el agujero de gusano correcto. Es una cuestión más profunda sobre la naturaleza de la identidad en el tiempo, sobre qué significa que algo sea el mismo objeto en momentos diferentes, sobre si la continuidad del tiempo que experimentamos es una propiedad de la física o una construcción de nuestra mente. Y aquí es donde el pensamiento de Penrose sobre la conciencia entra en juego de una manera que la mayoría de los físicos encuentran demasiado especulativa, pero que es imposible ignorar si uno quiere entender la visión completa. Si el colapso de la función de onda es un proceso gravitacional, y si la consciencia está involucrada, en algún sentido, con ese proceso a través de los microtúbulos de las neuronas, como propone la teoría Orch-Orr, entonces la experiencia del tiempo, la sensación de que el presente fluye del pasado hacia el futuro, no es solo una ilusión creada por el aumento de entropía. Es una consecuencia de la manera en que la conciencia participa en el colapso cuántico. La flecha del tiempo que experimentas subjetivamente está conectada, de una manera que todavía no entendemos completamente, con la flecha del tiempo que define la evolución del universo. No eres un observador pasivo de un universo que fluye hacia el futuro. Eres parte del mecanismo por el que la realidad cuántica se convierte en historia clásica, por el que las posibilidades se convierten en hechos, por el que el futuro se convierte en pasado. En ese sentido, viajar al pasado no sería solo un problema de ingeniería física, sería un problema de identidad cuántica. Para viajar al pasado tendrías que deshacer no solo la entropía del universo, sino también los colapsos cuánticos que te constituyeron a ti como ser consciente en ese momento. Tendrías que deshacer la historia de tu propia observación de la realidad. ¿Es eso imposible? Según las leyes de la física que conocemos, casi con certeza sí, pero el casi importa, porque hay algo que no entendemos. Y ese algo es precisamente el núcleo de lo que Penrose lleva décadas tratando de articular. No entendemos por qué el universo comenzó en un estado de entropía tan baja. No entendemos qué fuerza o principio seleccionó esas condiciones iniciales entre el espacio astronómicamente inmenso de posibilidades. No entendemos cómo reconciliar la mecánica cuántica con la relatividad general de una manera que sea consistente con la flecha del tiempo que observamos. Y no entendemos si la consciencia es simplemente un producto de la física o si es un ingrediente activo en la manera en que el universo genera su propia historia.
Hasta que no entendamos esas cosas, la respuesta a la pregunta de si el tiempo puede ir hacia atrás no es un simple no. Es un no, pero no sabemos por qué. Y ese no saber por qué es exactamente el espacio donde la física del siglo XXI tiene que trabajar. Penrose tiene más de 80 años. Ha ganado el Premio Nobel de Física en 2020 por su trabajo sobre los agujeros negros. Sigue trabajando. Sigue proponiendo ideas que la comunidad física encuentra demasiado radicales o demasiado especulativas. La cosmología cíclica, conforme no ha sido probada. La teoría OR es profundamente controvertida. La conexión entre la gravedad cuántica y el colapso de la función de onda no ha sido verificada experimentalmente. Pero las preguntas que hace Penrose son exactamente las preguntas correctas. ¿Por qué comenzó el universo en un estado de baja entropía? ¿Qué es realmente el tiempo? ¿Por qué la realidad tiene una dirección preferida? ¿Qué papel juega la conciencia en todo esto? Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Pero el hecho de que las leyes de la física sean simétricas en el tiempo, mientras que el universo claramente no lo es, dice algo fundamental sobre nuestra situación como seres conscientes en este cosmos. Vivimos en una región del tiempo, un eón, cuya historia está profundamente marcada por la anomalía de sus condiciones iniciales. Esa anomalía es la fuente de toda la estructura, de toda la complejidad, de toda la vida. Sin ella, el universo sería un gas homogéneo de partículas en equilibrio térmico, sin gradientes de temperatura, sin estrellas, sin planetas, sin química, sin biología, sin tiempo subjetivo. El tiempo que experimentas, esa sensación de fluir del pasado hacia el futuro, de recordar lo que fue y anticipar lo que vendrá, existe porque el universo comenzó en un estado de orden casi perfecto y está marchando lentamente hacia el desorden. Cada momento de tu experiencia consciente es un pequeño paso de ese proceso cósmico. Cada pensamiento, cada decisión, cada recuerdo es una contribución a la entropía total del universo. Eres, en el sentido más literal y más profundo, una criatura del tiempo. Y el tiempo es, en el sentido más literal y más profundo, una criatura del universo que comenzó en un estado que la física todavía no sabe explicar. Y si algún día entendiéramos por qué el universo comenzó así, si algún día tuviéramos una teoría que explicara las condiciones iniciales del Big Bang con la misma precisión con que la mecánica cuántica explica el comportamiento de los electrones, entonces quizás también entenderíamos por qué el tiempo no puede ir hacia atrás. No porque las leyes de la física lo prohíban, sino porque el universo eligió, de entre todas sus posibilidades, una historia que solo tiene sentido en una dirección, la nuestra.